Ok, como empezamos. Dijimos que no íbamos a regresar, pero sí. No, vamos a continuar. De todos modos, la exposición, digo, cada una de las teorías está expuesta ahí, ¿no? Entonces dijimos, hay dos tipos de teorías, las teorías del desarrollo y las teorías del aprendizaje. Las teorías del desarrollo es saber o tratar de entender cómo somos. Y eso es por investigaciones, por agarrar sujetos o personas o otros seres vivos para saber cómo vamos evolucionando. ¿Sí? Entonces, todo esto, pues vuelvo a decir, está más relacionado con las áreas médicas o fisiológicas. Entonces, gracias a eso, sabemos qué tenemos y qué podemos hacer, ¿verdad? Por eso hay un médico que nos dice qué hacer, hay un nutriólogo que nos dice qué comer, hay un, ¿cómo se llaman esos? Ejercitadores físicos, ¿no? Fisiólogos que nos dice cómo funciona mejor alguna parte de nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que nosotros, como estudiosos del ser humano, tenemos que conocer esas fortalezas del desarrollo biológico de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, hay cosas que van a poder hacer nuestros alumnos y hay otras cosas que no, dependiendo del grado escolar, porque hay cuestiones, específicamente, como lo señala Piaget, que él es muy dado a que diga que debemos de tener maduración en ciertos músculos o áreas de nuestro cuerpo antes de hacer cosas. Si no tenemos maduración, no lo podemos realizar. ¿Sí? Entonces, él es muy biologicista o muy dado a saber o a proponer que va primero una cosa y luego otra, pero para que se dé la segunda, primero debe de existir la habilitación de la primera y la maduración para que pase al siguiente nivel. ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las teorías del desarrollo. Y las teorías del aprendizaje están basadas en el principio de que todo ser humano conoce a lo largo de su vida, desde que nace hasta que muere. No dejamos de conocer nunca, porque además nuestro cerebro está diseñado solo para... Ahí le, ya le apago. Ok, gracias por el sonido. ¿Qué dijimos? ¿El ser humano qué? Estamos aprendiendo a lo largo de la vida. Nuestro cerebro está diseñado para aprender. Desde que lo prendemos hasta que se apaga. ¿Sí? Entonces, toda la vida estamos aprendiendo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo aprendemos? ¿Y en qué edad aprendemos tales o cuales cosas? ¿Sí? Entonces, estas teorías del aprendizaje están basadas principalmente en estudios que se hacen primero con animales para luego traspolar esos conocimientos de cómo funciona cerebralmente el sistema de otros seres vivos y luego que se parecen un poquito a nosotros, los seres humanos, porque no podemos hacer investigación directa con el ser humano. Primero echamos a perder con animalitos, ¿no? Entonces, ¿en dónde se estudian primero o se hacen estudios? Por ejemplo, en cuestiones de saciedad, de hambre, de agresión, de aprender una rutina. Pues se hacen primero experimentos en animalitos, especialmente por el grado de evolución del cerebro en ratones. Y luego en ratas, porque las ratas son mayores, tienen una complejidad cerebral más amplia que la del ratón. Y después lo hacen en conejos. Y después se hacen en chimpancés. Y después se hacen en seres humanos. Por ejemplo, todos vivimos ahorita, hace 2, 3 años, ya vamos a cumplir 4 años, ¿verdad? De que inició la pandemia y 2 que vivimos en ella. Entonces, todos los experimentos que se hicieron para encontrar un virus que contrarrestara ese mal, pues se hicieron primero en animales y después en seres humanos, por cuestiones de ética.
¿Sí? Entonces, estas teorías del aprendizaje son aquellas que se han revisado para saber cómo aprendemos y qué es lo que aprendemos a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, nosotros somos maestros, somos maestras. ¿Qué tenemos que conocer? Cómo el alumno procesa la información que le mandamos o que le generamos o construimos con ellos para que evolucionen en sus procesos cognitivos, en sus procesos de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí, sí me explico cómo va la cosa? Entonces, hay dos tipos de teorías, las teorías del desarrollo y las teorías del aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que saber de las dos porque va a ser muy interesante que entendamos que a lo largo de la historia de las ciencias, especialmente esto que nos va a ayudar a entender mejor a nuestros alumnos son las ciencias de la psicología. Entonces, desde la psicología, diferentes autores o investigadores o teóricos fueron aportando elementos para decir, así somos los seres humanos, así nos comportamos, así procesamos la información, así construir conocimientos nuevos, así sentimos, así resentimos o nos discutimos con aquello que no nos hace sentir bien. Entonces, estos teóricos fueron aportando con sus investigaciones, con sus observaciones, con sus registros, con muestras de que el conocimiento o la evolución que tenemos se da de tal manera. Algunos de ellos fueron proponiendo etapas del desarrollo y del aprendizaje. Entonces, vamos a encontrar diferentes teóricos como William James, que fue dentro de los iniciadores de la revisión de qué es el ser humano, pero desde la funcionalidad que tiene en la sociedad. Recuerden que la psicología se desprende de la antropología. La antropología estudia al ser humano, pero no en su totalidad. Había un vacío cognitivo de cómo somos los seres humanos en la parte interna. Entonces, por eso nace la psicología, el estudio del alma, o del espíritu, o de aquello que hay adentro de nosotros. Mientras que la antropología es más hacia afuera. Y la sociología también estudia al ser humano, pero hacia afuera, cómo se comporta en ciertos momentos. La psicología intentaría saber cómo somos los seres humanos acá, adentro. ¿Qué pensamos? ¿Cómo percibimos esa realidad? ¿Cómo la acomodamos en esquemas que nos permitan ser o mostrarnos ante los demás de una forma, ¿sí?, para vivir en grupos pequeños o grandes? Entonces, tenemos aquí que algunos hacen etapas, como por ejemplo, vamos a ver a Freud, hace etapas del desarrollo, ¿sí? Pero él habla de una teoría de la personalidad. Y tenemos a Jean Piaget, que habla también de etapas, pero del desarrollo cognitivo. Y tenemos etapas señaladas en el Vygotsky, que nos habla de cómo vamos construyendo nuestro mundo simbólico a partir de lo que nos da el contexto sociocultural. Entonces, cada uno de estos teóricos nos va a ir explicando qué es el desarrollo y el aprendizaje, dependiendo su esquema teórico, ¿no? Bueno, tenemos como experiencia también que dentro de la educación o de la pedagogía, muchos de esos teóricos fueron maestros, no solamente psicólogos o investigadores o teóricos, sino que fueron maestros de banquillo, así como somos nosotros. Así se les llama, maestros de banquillos, porque antes estaba al frente el tamburete, ahí donde se subía el maestro y se sentaba en un banquillo para poder ver y observar a todos. Hoy ya no existe eso, ¿no? Pero así se les reconoce.
Entonces son maestras o maestros que estuvieron trabajando con grupos de alumnos diferentes y gracias a ello desarrollaron enseñanza. Dijeron, como que la educación no está funcionando bien, o esto, que es lo que me mandatan con plan y programas, no funciona con mis alumnos. Y entonces innovaron, propusieron cosas nuevas y dijeron, por aquí tengo que buscarle cosas diferentes para que mis alumnos sí logren los aprendizajes. Vamos a poner, por ejemplo, a María Montessori. Todos conocen que no es una teoría, es un método. ¿Sí? Es decir, es un conjunto de acciones y de estrategias que permiten reconocer que el alumno puede aprender mejor con esas otras cosas que le está poniendo. Y entonces, el método Montessori es muy interesante porque ella tiene muchas virtudes. Les voy a decir, la primera, es la primera doctora mujer en Italia. En 1880, imagínense, no hace tanto, no había doctoras mujeres en Italia. ¿Y saben por qué? Por una cuestión ridícula que lo podemos ver hoy, ¿no? Triste en nuestra historia. Porque estaba prohibido que las mujeres vieran cuerpos desnudos. Por eso no podía ser doctora. Y le negaron 3 veces el ingreso a la facultad. Y después, cuando ya pudo entrar, gracias a la influencia de su padre, la hacían que las prácticas de anfiteatro las hicieran en las noches, en donde no hubiera otros hombres y acompañada siempre por otra mujer. Es ridículo, ¿no? Pero es cultura que tenemos en ciertas regiones. Aquí vamos a decir que también en México se tardaron para reconocer funciones de las mujeres en áreas que se consideraban propias de los hombres. Hoy somos mejor en muchos de estos aspectos. Entonces, ella, gracias a la medicina, estuvo trabajando con niños con necesidades especiales y fue notando que los materiales que se utilizaban no eran buenos para ese tipo de alumnos porque nunca iban a lograr los aprendizajes. Gracias a eso, ella fue elaborando sus propios materiales, sus propios recursos, hasta que llegó a tener sistematizado todo ese proceso de enseñanza y diseñó el aula de manera diferente. Por ejemplo, poner los rincones diferentes o áreas de interés dentro del aula. Para ser maestra Montessori se necesita, además de la licenciatura, una especialización, porque es bien difícil trabajar con la libertad que se le tiene que dar al alumno, es decir, no guiada, sino generar la posibilidad de que el alumno o la alumna sea más libre en la búsqueda de sus propios conocimientos. Entonces, los áreas o rincones Montessori o los materiales Montessori están distribuidos en el aula, están puestos para que el niño llegue y diga, hoy no quiero estudiar español, hoy quiero estudiar matemáticas. Ok, ahí está el material, en el rincón de matemáticas, toma tus materiales y aprende sobre eso, yo te voy acompañando. ¿Sí? Y así con cada uno de los alumnos, por eso no es una tarea fácil. Pero bueno, ella, Montessori, lo que hizo fue hacer un método que funciona muy bien en términos de generar y construir libertad para el aprendizaje. Cuesta mucho trabajo entender que yo al niño no lo debo de orientar, o sea, de guiar hacia ciertos conocimientos. Por eso los conocimientos que tienen Montessori son más abiertos. ¿Sí? Y son los niños más libres que luego tienen dificultades porque no hay secundarias Montessori, nomás preescolar y primaria. ¿Sí? Bueno, tenemos otro pedagogo como este que es Celestin Freinet. Celestin Freinet, francés, era un maestro, después se enroló en la guerra,
pero lo hirieron en una pierna y le dijeron, tú ya no sirves para soldado, así de que te regresas a dar clases, y lo mandan a una campiña de Francia, en una zona serrana, pues, aislada, y él, siendo un liberal, porque llegó a ser incluso ¿cómo diríamos?, el representante del Partido Comunista en Francia, porque eso es lo que fue un liberal. Y gracias a toda esa participación política, empezó a tener amistades con muchos otros maestros. Y gracias a ello, desarrolló el método Freinet, o estrategias Freinet. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, mire, en un tiempo de frío, en esa zona serrana de Francia, es demasiado frío, entonces los niños dentro del aula estaban tiritando así, con exceso de frío, y entonces él dice, no es necesario tener este espacio que era el tapanco, o la parte donde se subía el maestro, dice, aquí, entonces lo voy a desbaratar y lo voy a echar a la chimenea para dar calor. Por ejemplo, a partir de ahí se reconoce la importancia de no tener esa altura diferente con los alumnos, sino la cercanía de una distancia de menor altura, bajarse al nivel de ellos para que no te vean endiosado, no te vean como alguien elevado. Él hizo o propuso otras cosas importantes que ahorita las hacemos. Por ejemplo, en nuestras escuelas tenemos un periódico mural, es gracias a él, pero lo hizo más grande, y entonces ahora en las escuelas no lo hacemos así. Algunas como una estrategia dentro de quinto grado es generalmente donde se usa. Él vio que los niños tenían interés en conocer algo más, y que lo que le daban en la escuela no era suficiente. Por lo tanto, lo que hizo fue sacar a los niños de la escuela para hacer la clase paseo. Ir a la comunidad a ver qué hay, a ver qué saben ellos de sus plantas, de sus ríos, de sus formas de vivir o convivir en la comunidad donde estaban. Eso fue algo que causó un terror para algunos en ese tiempo, porque ¿cómo se atreve a sacar a los alumnos si los estamos encapsulando ahí para que no hagan travesuras? Entonces, esa práctica que fue constante le hizo generar en los niños otro interés, que fue, ¿qué voy a hacer con aquello que sé? Y entonces dijo, ok, ¿por qué no escribimos lo que vemos? ¿Sí? Entonces empezó a hacer pequeñas hojitas, ¿sí?, que le llamó el periódico. Y eso era que alguien que sabía dibujar, que lo dibujara, el que sabía escribir, que lo escribiera. Y así empezó a trabajar lo que es la imprenta dentro del aula. Las escuelas Montessori, que es un gran movimiento en todo el mundo, así como Montessori, porque son sistemas o métodos estandarizados y regulados por unas asociaciones o federaciones internacionales. Entonces, eso lo que hace es que se le reconozca el gran valor de la aportación a la educación. Por ejemplo, en México, el movimiento Montessori abarca más o menos unas 250 escuelas, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Sí? Entonces se reúnen año con año, desarrollan un tema porque lo trabajaron durante un ciclo o durante un año. Por ejemplo, ahorita antes de Semana Santa, la última semana antes de las vacaciones, se reúnen esas escuelas. Entonces, dialogan sobre el tema que pusieron el año pasado, porque eso es el método Montessori, hacer niños críticos, analíticos de su realidad. Entonces, hay un tema generador de discusión, de análisis y de propuestas. En esto participan los maestros, los alumnos, los padres de familia y las autoridades de esas escuelas, ¿sí? Por ejemplo, en un tiempo, hace
de algunos años, nuestra escuela normal perteneció a ese movimiento de escuelas Montessori, porque ahí la pusimos, ahí la trabajamos. Ahí se llevó también un congreso de esos que les estoy diciendo aquí en nuestra escuela, ¿no? Ahí estábamos algunos interviniendo para que esto sucediera. Estuvimos como 5 años, ¿no? Porque son escuelas alternativas, tanto Montessori como Freinet. Son alternativas a lo tradicional que hay en la escuela pública. Entonces, otra es, bueno, mete Freinet, la imprenta, hace o compra con sus recursos una pequeña imprenta para que todo aquello que los niños están viendo fuera de la escuela, que es también un aprendizaje que hoy se reconoce como aprendizaje no obligado. Recuerden, esta es parte también de la nueva escuela mexicana. Generalmente se estaba pensando que aquello que aprende el alumno solamente lo hace bien en la escuela. Hoy se resignifica y se dice, todo lo que el alumno sabe lo ha aprendido en otros ambientes no escolarizados, como es la colonia, la calle, el mercado, la casa, la familia. Todos son aprendizajes que los tiene el niño y los mete al aula, ¿sí? Entonces, eso que ellos veían y que podían descubrir, querían mostrarlo. Entonces empezaron a hacer ya un periodiquito y nada más lo sabían los alumnos. Con el ingreso de la imprenta, es decir, el aparato de imprenta, sencillos, rústicos todavía, Freinet empezó a hacer tirajes de ese periódico. Entonces, eso que hacían semanalmente lo reproducían y lo compartían con la comunidad. ¿Se fijan cuál es el impacto de todo eso? Hoy solamente tenemos el periódico mural, donde ponemos las efemérides, pero la importancia del periódico radica en explicar hacia la comunidad qué es lo que saben los niños o qué es lo que están aprendiendo, ¿sí? En algunas escuelas funciona bien, en otros no tanto, porque ahí se queda todo el periodo hasta que hay otra efemérides y se quita el periódico. En otros ponen cada semana, en algunos ponen en ese periódico el cuadro de honor, de llegadas temprano o por grupos o a veces por individuos de quien tiene ciertos aprendizajes, ¿no? Es importante. Freinet es el que hace esas estrategias, ¿sí? Entonces, aquí en Querétaro hay 3 escuelas Freinet, o sea, no es el nombre, es el método que utilizan. Así como hay 100 escuelas Montessori, es el nombre, pero no todas son Montessori, ¿sí? Entonces, el método es importante. Entonces, así como teníamos estos teóricos del desarrollo del aprendizaje, tenemos experiencia de las maestras o de los maestros que nos ayudan a conocer mejor nuestra profesión y hacer cosas nuevas. Por ejemplo, yo creo que todas ustedes o todos tienen la intención, ahora que han tenido prácticas o que están trabajando ya, de decir, ¿cómo le hago para mejorar el trabajo que estoy haciendo y los alumnos avancen? No solo en el cumplimiento de lo que me dice el plan y programa, sino en esa intención de innovar o de mejorar esas circunstancias. Y ustedes van a inventar alguna estrategia o retomar algunas de estas, de algunos de los teóricos o de alguien que está cercano a ustedes o que ya conoce que le funcionó, porque ustedes quieren ser buenas maestras o buenos maestros. Por eso tendrán que buscar esquemas, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, si hay preguntas, levanten la manita, o póngala ahí en el chat. ¿Sí? Entonces vamos a encontrarnos con estas teorías del desarrollo, principalmente las del enfoque psicodinámico, es decir, de estructura mental que se mueve en términos de etapas del desarrollo, y ahí vamos a tener a Freud y a Erickson. Sigmund Freud como la teoría del desarrollo psicosexual o el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis como terapia.
pero el desarrollo psicosexual como explicación de lo que somos hoy en la actualidad los adultos, gracias a lo que vivimos en nuestra infancia. Ahorita lo vamos a explicar. Y tenemos las del enfoque conductista, que es el estudio de mecanismos de los procesos de aprendizaje, y especialmente cuando hablamos de conductismo nos referimos a John Watson con su teoría conductista de condicionamiento clásico, que lo retoma de ruso, ¿cómo se llama? Pavlov, Iván Pavlov, ¿verdad? Entonces, o tenemos a Skinner, que hace una modificación a esa teoría del condicionamiento, ahora le pone condicionamiento operante. ¿Hay preguntas? Digo, pregunta, levantó la mano María Fernanda. Venga. Sí, gracias. Es que no entendí qué quiso decir con enfoque psicodinámico. Sí, psicodinámico quiere decir que tiene que ver con la personalidad, básicamente. Ahorita que vamos a exponer a Freud, nos vamos a dar cuenta de por qué es psicodinámico, es decir, qué es lo que tenemos o cómo se va construyendo nuestra personalidad. En ese caso, él le llama teoría de desarrollo psicosexual, mientras que su discípulo, que es Eric Erikson, él habla de la teoría del desarrollo psicosocial. Cada uno pone etapas de cómo vamos construyendo nuestra personalidad. Y en estas otras conductistas es más hacia el aprendizaje, no a lo que es nuestra forma de ser en la sociedad. ¿Sí, Fernanda? Sí, gracias. Sí, ¿de qué? Bien, ahora tenemos aquí otro que son el enfoque cognoscitivo, que es aquellas etapas que nos van a proponer estos teóricos para hablar del desarrollo del pensamiento, específicamente en áreas de cognitivas como aprendizaje, memoria, evolución en esos conceptos. Y ahí tenemos principalmente a Piaget y a sus hijos, ¿no? O a sus discípulos, ¿no? Como es Kohlberg, Ausberg, Brunner. ¿Sí? Todos estos estaríamos hablando que es un enfoque cognoscitivo sobre las formas en que conocemos. Y tenemos, por otro lado, el enfoque sociocultural, que es el estudio de cómo influye el contexto donde vivimos para ser o razón o ser o tener una forma específica de razonamiento a partir de lo que tenemos de afuera hacia adentro. Y ahí su principal expositor, por supuesto, es el Vygotsky. Recuerde que su teoría sociocultural nos dice que aprendemos gracias a lo que vivimos en la comunidad, gracias al lenguaje, a los conceptos históricos que tenemos afuera, a lo que nos dicen, a lo que vivimos, a las formas en que vamos resolviendo nuestra vida cotidiana, así se construye nuestro conocimiento. ¿Sí? Primero es afuera para interiorizarlo. Pues, tenemos a Vygotsky, a Bandura y a Bowlby. Por ejemplo, este de Bowlby es interesante porque hace un estudio de la teoría del apego, en 2 tomos así grandes, sobre de cómo el niño en los primeros años no puede desprenderse de alguien que le esté acompañando en su desarrollo, como es la mamá o como es la familia. Y entonces ahí se da un apego completo. ¿Sí?
Sí. Bien, seguimos, creo que el micrófono está cerrado. ¿No? ¿Sí? Allá. Ok, ¿me escuchan? Por favor, díganme, alguien de allá en línea. Sí, Ok, gracias. Sí, Entonces, maestro. nos quitó un poco la inspiración también que íbamos, ¿verdad? Íbamos como caballo de hacienda, así, libres, y de repente, punto, pues nos acaba. Bueno, entonces, sí estamos entendiendo cuál es esta lógica de las teorías del desarrollo y del aprendizaje, que son aquellas en las cuales principalmente estas dos, la del enfoque cognitivo y el enfoque sociocultural, son la de Piaget y Vygotsky, en las que se fundamenta nuestro plan de estudios, porque son los que han aportado más elementos que nos permiten valorar el aprendizaje de los alumnos o la importancia sociocultural. En la nueva escuela mexicana se resalta, sin mencionar los nombres de los teóricos, pero se resalta mucho esta perspectiva sociohistórica. Por eso hoy tenemos que conocer a nuestros alumnos, conocer la comunidad donde están, porque de ahí aprenden. Y lo que aprenden en esa comunidad nos lo traen al aula. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos así de manera general, muchas teorías del desarrollo o del aprendizaje. Algunas son estas que mencionamos, pero hay otras, por ejemplo, la Gestalt, que también vamos a ver, o ahí está el video en la plataforma, ¿no? Entonces, lo que nos interesa de estos autores y sus teorías sería cuál es el rol que tiene el docente. O sea, de acuerdo con esa teoría, qué tenemos que hacer o cómo es que se concibe el aprendizaje, ¿sí? Porque eso es lo que queremos. O sea, cuando estamos haciendo una investigación, una tesis o un ensayo académico con respecto a estos teóricos, lo que tenemos que hacer es encontrar coherencia teórica. No podemos decir que es lo mismo que Piaget que Vygotsky. No podemos decir que la importancia que tiene Freud y luego lo queremos confrontar o justificar con Piaget. No, debe de haber una coherencia teórica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver entonces nuestro primer, sí, se salió. Lo sabía, lo sabía. ¿Ok? Dale, acá. Ok, es que como tiene un enlace, por eso lo mando. Bueno, entonces vamos a revisar esta primera teoría de manera general para que nos quede claro, ¿no? Este es Freud. Freud es el creador del psicoanálisis. El psicoanálisis eh, nació como una alternativa para saber qué pasaba en los sujetos o en las personas que estaban enfermas. O sea, ¿por qué no recuerdo ciertas cosas? ¿O por qué me angustia esto o aquello? Entonces así nació el psicoanálisis como una terapia psicológica en donde Freud lo que hizo fue buscar esquemas para que las personas se fueran descubriendo en su interior de cómo son y de cómo fueron guardando ciertas cosas que hoy les impedía o les facilitaba ser de un modo. Entonces, ese es el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene un paradigma que significa cómo hacer consciente lo inconsciente. Entonces, el psicoanálisis intenta siempre ver cuál es la intención primaria de eso que hacemos, pero a partir de métodos de exploración. Y para Freud era importante el lenguaje o la interpretación de sueños. Es decir, él en 1900 escribió un libro que se llamó La interpretación de los sueños. Hay muchos libros de esos, pero él es el primero que de manera más sistemática, apenas en 1900, dice que los sueños tienen un acomodo
y que entender ese, cómo acomodamos en el sueño lo que está puesto, o sea, aquello que vemos como pantalla y decimos, eso está pasando dentro de mí en el sueño, entonces esa pantalla dice, fuimos acomodando eso en el día a día. Por ejemplo, es muy claro que ahorita son las 10 de la mañana, ya tenemos algunas horas despiertos y hemos vivido algo que nuestro cuerpo, cuando estamos transitando en el camión, en la calle, en la radio, mientras desayuno, mientras platico con otra persona, tengo diferentes percepciones. Algunas de esas son conscientes, pero todo lo demás lo he aprendido, ¿sí? Pero de manera inconsciente, porque mi cerebro y mis órganos perceptuales están atentos a todo, aunque yo conscientemente no esté centrado en algo o me centre solamente en algo también, ¿sí? Entonces, hoy hemos escuchado muchas cosas, hemos percibido muchos olores, hemos visto diferentes imágenes, textos, personas caminando, haciendo cosas, ¿sí? Pero no somos conscientes de ello. Entonces, dice Freud, todo lo que vamos acumulando en el día, ¿sí? En el sueño hay menos defensa de lo consciente y entonces tienden a salir las cosas inconscientes y ahí es como las acomodamos. El sueño es un collage de imágenes diurnas, o sea, todo aquello que vivimos en el día que no fuimos conscientes y ahí están las imágenes, ¿sí? Esos sueños también tienen nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras esperanzas, todo eso o nuestros instintos. Entonces todo eso está ahí y en el sueño lo que hace es salir y se acomoda de una manera tal que nosotros, para poder interpretar nuestro sueño, tenemos que saber por qué pensé o soñé con una persona que tiene unos ojos que no le pertenecen, sino que son de otra persona. Y estábamos en un lugar que no corresponde a ese tiempo o en esa situación. Entonces, en el sueño disfrazamos lo que vivimos en el día a día. ¿Sí? Bueno, pero vamos a tratar de entender por qué. Porque Freud dice que nosotros tenemos una personalidad, es decir, somos lo que somos hoy gracias a lo que hemos vivido, ¿sí? En nuestra infancia principalmente. Pero tenemos esta personalidad con tres instancias. Una, la más inconsciente, la más primitiva, la más bestial, la más instintiva, a la cual él reconoce que se llama ello, oír, ¿sí? Esto es totalmente inconsciente. Somos seres vivos, pero somos bestiales, es decir, tenemos una parte primitiva que no se nos ha quitado, ¿eh? Que somos miembros de una raza o ¿sí? De una especie que somos agresivos, que somos peleadores, que tenemos hambre, que tenemos deseos y que queremos satisfacernos. Eso para Freud es muy inconsciente y eso se llama principio del placer. El principio del placer es todo aquello que yo, como parte de la especie humana, quiero hacer y que no me importe si daño o no a los demás, ¿sí? Sino que es para satisfacerme. Entonces, eso le llama el principio del placer. Entonces, está fraguado en dos formas: a través de la parte erótica o libidinosa o a través de la parte destructora. Entonces, a eso él le llama eros, amor, construcción, eros y tánatos, muerte, algo que sea destructivo. Entonces, nosotros somos primitivos en todo esto y queremos destruir o amar en exceso, ¿sí? Pero eso lo tenemos en nuestro interior,
¿sí? Y en esto que está aquí, no somos conscientes. Por eso nuestros corajes o nuestras frustraciones están ahí encerradas y queremos, o cuando las sacamos, no las podemos administrar también, ¿sí? Porque es algo que no dominamos del todo, es la parte bestial, ¿sí? Bueno, la otra instancia de la personalidad, para Freud, se llama superyo o principio del deber, que esta es una construcción sociocultural, que significa que todo lo bestial que soy, existe un grupo de elementos por vivir en comunidad, en familia o con otras personas o en otras instancias o regulaciones que me van a obligar a que eso instintivo no salga tan primitivo, sino que se controle. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Todos, lo hacemos todos, ayudamos a construir el super yo o el superego de las demás personas. La familia es muy importante y el otro es la escuela. Todo lo que sí tienes que hacer es el principio del deber. O todo aquello que no te voy a dejar hacer es construir ese principio del deber o superego. Entonces es una construcción sociocultural, ¿sí? Para que más o menos entiendan que es el diferentes tipos de prohibiciones o libertades que concedemos en el hacer o en el pensar o en el decir de las personas. Así se construye nuestro superyo. Ahorita se van a identificar con algunas cosas que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, pero no me las digan, por favor. No quiero saber cosas íntimas. Porque ahorita esta teoría es muy de espejo, muy de reflejarnos. De, eso pudo haber pasado en mí en la infancia, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas dos, principios del placer, principio del deber. Y luego tenemos una tercera instancia que es el yo, el que ven esta persona, esta es el yo, ese es la parte más consciente. Ambas son las anteriores, el ello y super yo, son, de acuerdo con este esquema, muy inconscientes. Y del yo, de lo que soy, de lo que manifiesto ante los demás, tengo dos formas. Una que es preconsciente y otra que es consciente. Entonces, dice, nosotros como personas somos como un gran iceberg. El iceberg es un pedazote de hielo grande, ¿verdad? Que nada más vemos la parte de afuera, ¿sí? Lo que alcanzamos a ver, ahí donde chocó el Titanic, ese es un iceberg. Pero todo lo que había abajo es lo que sostiene a ese pedazo de hielo visible. Pero todo eso, dice, está de manera inconsciente, ¿sí? No lo vemos. Entonces, nuestra personalidad está constituido por todos mis deseos, frustraciones, intenciones, necesidades, pero tienen que ser manifestadas de acuerdo a una sociedad, una cultura, una forma en que me educaron. Y por lo tanto, mi conducta ante los demás va a ser con ese esquema. Entonces, es una lucha que hay, o dos fuerzas, esa que tiende a salir y esta otra que tiende a educar o apagar. Entonces, en esa lucha de catexias o de fuerzas, de el ello y el super yo, ¿sí? Hay una resultante, que es la decisión que yo voy a tomar si dejo salir lo inconsciente del ello o si acepto la represión que me propone el superego. Entonces, así somos esta parte. Entonces, vamos a ver que en la calle, allí o acá entre nosotros, vamos a encontrar personas que tienen un ello muy alto y un superego muy poco, muy pequeño. Y son personas impulsivas, que les vale madre y hacen todo lo que quieren porque quieren satisfacer sus deseos, cualquier tipo de deseos que sea, y no les importa
lo que piensen o hagan los demás, porque él necesita satisfacerse. ¿Sí? Y vamos a encontrar también personas que tienen una educación moral muy grande y un ello muy pequeño. Entonces, cualquier deseo, es que me gustaría, cállate. No, es que yo quisiera, no puedes. No, es que no. O sea, esa prohibición que tengo con el aspecto moral, ético, religioso, principios familiares, obligan a que no crezca esa intención de salir lo inconsciente del ello. Bueno, en este esquema, en los sueños, lo que hacemos es dormir y el superego disminuye sus defensas. Por eso salen en el sueño tantas otras cosas que en el día a día no lo tendríamos, no lo diríamos, no lo pensaríamos, pero en el sueño sí, porque ahí el super ello está muy bajo y el ello tiene más libertad de salir, pero para salir lo tiene que hacer de manera disfrazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el yo no quiere sufrir de esa lucha. Y entonces, como no quiere sufrir, construye una serie de mecanismos de defensa del yo para no sufrir de esa pelea que tienen el ello y el super yo. ¿Sí? Para que más o menos puedan ver estos mecanismos de defensa, todos los usamos diario. ¿Verdad? ¿Cuál es el que usas tú? Todos los podemos usar. Vamos a ver algunos, ¿no? Por ejemplo, la negación. Negar una realidad. O sea, ¿por qué voy a negar esa realidad? Porque no quiero sufrir. Es decir, es algo que me daña y para que no me dañe, digo que no existe o que no fue así. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, tenemos una situación de una pareja de jóvenes que están diciendo un día antes, a lo mejor, voy a un trabajo, a una entrevista, qué bueno, ¿y qué? ¿Cómo te sientes? No, hombre, chingón, yo creo que el puesto me lo van a dar a mí porque no hay nadie mejor que yo. Ok, al otro día, ¿qué hace? Va y le pregunta, ¿y cómo te fue la entrevista? No era algo importante, no me gustó, era muy aburrido ese trabajo. ¿Por qué hacemos esa negación de una realidad que nos puede provocar un dolor? Entonces, ¿qué digo? No me lo dieron porque no alcancé el nivel, pero no quiero sufrir y por lo tanto lo niego. ¿Sí me explico? Otro, aquí tenemos abajo que dice dos chicas, ¿no? Dice, oye, ¿has olvidado cómo te gritó y levantó la mano para golpearte? Dice, no, es que levantó la mano para apagar el horno, pero se le vino el horno en la mano, ¿no? Y me pegó. Estoy negando algo que me duele, que sepan los demás y por lo tanto yo no quiero sufrir. Esos son los mecanismos de defensa, ¿sí? Para que el yo. Piensen ustedes que estas tres instancias de la personalidad son lo que vemos en las caricaturas o en las películas, ¿no? Soy yo y aquí tengo el angelito y aquí tengo el diablo. Aquel que me dice, haz esto, y el otro que me dice, no, no lo haga. La decisión que yo tome es el yo, con base a eso. Porque hay cosas que voy a permitir que salga lo impulsivo, perdón, y hay veces que voy a retenerlo. ¿Sí? Va a depender mi estructura o mi fortaleza para modificar esa estructura que me crearon, especialmente en la infancia. ¿Sí? Entonces, otra, por ejemplo, la proyección. Atribuir a personas los sentimientos que tenemos porque no somos capaces de reconocer que son míos y se los doy al otro. ¿Verdad? Que dice, no, es que no eres tú, soy yo. O es al revés, es que no soy yo, eres tú. Y entonces tú no me quieres. ¿En qué te basas para decir que no te quiero? Estoy proyectando. O sea, no puedo decirte que no te quiero, sino es tú eres el que no me quieres y por lo tanto es más satisfactorio sentir y decir eso que hacerlo con una realidad de yo no te quiero. ¿Sí me explicó? Esos son mecanismos de defensa. Otros son, por ejemplo, desplazamientos, ¿sí?
transferir sentimientos, deseos y emociones de un objeto, sea persona o objeto, ¿sí? Hacia otro que lo sustituya. Es muy común también. Cuando estamos encabronados, buscamos quien no la pague, no quien no la hizo, porque el que no la hizo, no puedo. Si es mi mamá, no puedo decirle cosas. Si es mi papá, no puedo. Si es mi pareja, en ese momento no puedo porque me siento incapaz para hacerlo. Si es mi jefe, no lo puedo hacer. Y entonces busco con quién hacer o descargar mi coraje. Entonces no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Porque yo tengo que sacar eso. Entonces, acuérdense que decía Aristóteles, enojarse es la cosa más fácil de la vida, pero enojarse con la persona indicada, en la intención y en el momento adecuado, es lo más difícil. Entonces, aquí lo que hacemos es un desplazamiento. O sea, eso que me causa dolor, no lo puedo atender y entonces busco algo más débil en donde sí lo pueda hacer. ¿Sí me explico? Y así vamos a tener más mecanismos de defensa, ¿no? La racionalización, por ejemplo. Dar razones aparentemente lógicas para justificar errores que tuvimos. Acuérdense que, oye, pero que, no, yo no me equivoqué, es que fue él, fue ella. ¿Sí? O, bueno, es que hubo un error porque a lo mejor estas circunstancias estuvieron impidiendo que eso se lograra, etcétera. Racionalizamos demasiado las acciones para no sufrir. ¿Sí? Porque si descubren o demuestro que me equivoqué, sufro. Para no hacerlo, racionalizo. Entonces son mecanismos de defensa del yo para que esas instancias puedan vivir tranquilamente. ¿Ah? Pero muchas cosas nos calan en la vida futura. Aquello que hice o que dejé de hacer en cierto momento que no fue lo propio, lo disfracé y entonces luego puede emerger y me hace sufrir. Vamos a ver algo propio ya de las teorías, ¿no? De la teoría de Freud. Hasta ahorita espero que vayamos bien, vamos entendiendo. ¿Y por qué tenemos que conocer mucho de esto? Porque tenemos trabajo con seres humanos. Y los seres humanos son niños que están construyendo su personalidad del futuro. Y lo que yo diga o haga frente o delante de ellos o para ellos puede influir en ese modo de ser en el futuro. Entonces, tenemos que Freud dice que es una teoría psicosexual, es decir, va a estar orientada a la explicación de Freud hacia aquello que nos mueve, que es Eros y Tánatos, que son las fuerzas. ¿Sí? Entonces vamos a ver en estas. Él pone etapas y periodos aproximados, lo mismo que Piaget, pero Piaget recuerden que es más hacia lo cognitivo. ¿Sí? Este es cómo vas construyendo tu personalidad en tu infancia, ¿no? Entonces, vamos a ver esta primera. Bueno, aquí no se ve bien, pero ustedes allá en línea sí lo alcanzan a ver y yo se los explico más. ¿Sí? Él dice que tenemos esta primera etapa, que es la etapa oral, de los recién nacidos hasta los 18 meses más o menos, es una primera etapa. Él dice que en cada una de las etapas hay una zona erógena o una zona que nos produce placer. Porque él también señala que hay un gran trauma al nacer. Cuando nacemos, ya nacemos mal, según él, porque para Freud nadie está sano. Todos somos malos o tenemos cosas que no nos permiten decir que somos equilibrados en la totalidad. Entonces, pero vamos a ver. Primero, ¿por qué tenemos un gran trauma al nacer? Porque somos o estamos viviendo en el útero
¿sí? De la madre, y ahí hay un líquido amniótico, que es una forma de vivir acuática, ¿sí? Y que no nos preocupamos por comer, porque nos llega a través del cordón umbilical, ¿sí? Y entonces ahí estamos, entre comillas, felices, porque no hacemos nada más que ir evolucionando, ¿sí? Y entonces, cuando nacemos, es el primer trauma, dice, porque nos hacen cambiar automáticamente de una vida acuática a una vida aérea. Entonces tengo que acostumbrarme a que ya no hay agua y entonces hay aire y entonces, ¿qué voy a hacer? A sobrevivir. Y para saber si el bebé va a resistir el cambio de vida acuática a vida aérea, pues le aplican algunas pruebas, ¿verdad? A ustedes yo creo que sí se las hicieron, ¿verdad? Algunos no. Es activar el cerebro haciéndole así a la columna vertebral. De aquí así, pues, para activarse y se ponga dinámico, ¿no? En los piecitos, para ver que tiene movilidad en las manos. Entonces, realmente las primeras pruebas que hacen los médicos es activar al ser humano para que viva en la vida aérea, ¿no? Es como si compráramos un aparato de pilas y entonces ya ve que traen un plastiquito cuando traen pilas, ¿no? Y entonces no funciona porque no hace conexión. Entonces le quitamos el plastiquito y ya hace conexión y ya funciona. Pues así es cuando nacemos, para que seamos, demostrar que estamos vivos, pues nos hacen eso. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ese es su primer trauma. Entonces dice, eso no ayuda mucho y entonces el niño va a querer sobrevivir en la vida aérea y entonces ya no va a comer por el cordón umbilical y entonces tiene que alimentarse y lo va a hacer a través de la boca. Por eso la zona erógena en esta etapa es a través de la boca. Por eso se llama zona, etapa oral. ¿Eh? Entonces, todo lo que es para sobrevivir el niño es a través de la boca. Y por eso el pecho materno es importante, porque ahí le va a producir placer cuando está chupeteando, cuando está, chupeteando iba a decir otra palabra, pero, no, pero está tomando la leche de la madre, ¿sí? O un sustituto, ¿no? Porque ese movimiento de labios le produce el placer de tranquilidad. Y cuando la madre está alimentando y se lo pone del lado izquierdo, es mayor porque va en un ritmo cardíaco del corazón que le ayuda al niño a sentirse tranquilo o tranquila. ¿Sí? Es la zona de placer, es la boca. Y todo lo que hace el niño en esa etapa es recibir o agarrar cosas y querer llevárselas a la boca, porque es la forma de aprender, la forma de sentir placer con eso que está haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay un inicio de una distinción primitiva de entre yo y el mundo. Recuerden que el mundo del útero es pequeñito. El mundo al salir es grandísimo, ¿no? Es toda una familia y toda una sociedad que está alrededor, que lo va y lo mira y dice y hace, etc. ¿Sí? Entonces, por eso esta etapa es que le produce placer. Dice Freud que esa etapa tenemos que transitarla bien, es decir, resolver de diferentes formas favorables esa etapa. Y que cuando no lo hacemos, va a repercutir en nuestra vida adulta. Pues, alguien que no tiene satisfecha esa necesidad de placer en la boca en la infancia, en esa etapa, en la edad adulta se manifiesta. ¿Sí? ¿Cómo sería? Dice. Fumando. Fumando. ¿Por qué? Porque el cigarro está en la boca y porque el cigarro en la boca produce placer. ¿Sí? Y también van a ser aquellos que comen muchos dulces. ¿Sí? Los que comen mucho, ¿sí? O los que son dipsómanos. ¿Sí? ¿Qué es dipsómano?
Entonces, ¿eh? No sé. No saben, no saben, todos lo saben los fines de semana. Dipsómano es aquella persona que toma, o sea, los borrachos, pues. Esos son. Yo no soy borracho, soy dipsómano. Pues muy social. Ok, ¿por qué? Porque el tener algo en la boca me produce placer. ¿Sí? Entonces, dice Freud, si no lo resolviste bien, vas a estar en tu vida adulta reproduciendo o regresar a esa etapa. O sea, no lo resolviste bien y por lo tanto te marcó y así vas a ser en tu personalidad. Para Freud es muy fatalista eso, ¿no? Dice, somos así, por eso. O sea, por lo que tuvimos o no tuvimos, por cómo resolvimos o no esas etapas. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente etapa que dice Freud. Ahora la zona erógena cambia de lugar y entonces a esto le llama él la etapa anal o los esfínteres, ¿sí? Que son aquellas características en donde se va a empezar a manifestar las primeras peleas del niño con los adultos. ¿Por qué? Porque el niño tiene necesidades, que suelta su pipí o su popó cuando quiere, o cuando le da su cuerpo. Y entonces viene la educación de control de esfínteres que le va a afectar o a facilitar su desarrollo. Entonces, la educación de quiero que hagas lo que tienes que hacer cuando yo te lo digo donde yo quiero, forma un criterio y forma una personalidad. ¿Sí? Entonces, el niño tiene que aprender a hacer las cosas que los adultos quieren, porque lo están educando. ¿Verdad? Ustedes ya saben que antes de entrar al preescolar, antes de los 3 años, está ese ejercicio que deben de hacer los papás y en las guarderías del control de esfínteres. Es decir, educarle a que haga lo que socialmente es aceptable. Si no, no entra. Porque no hay, ¿cómo se llaman? Nanitas en el preescolar, ¿verdad? Sí hay en las guarderías. Es decir, personas que ayudan a esa parte, ¿no? A control. Entonces, ahí es una ambivalencia que va a ser entre amor y odio, entre el papá o los papás y el hijo. Te quiero cuando haces lo que yo quiero que hagas. ¿Sí? Y el niño dice, te quiero cuando yo hago como yo quiero y donde yo quiero. Y te odio cuando tú me estás jodiendo de que lo haga de una manera tal que no quiero. Entonces, esa lucha de fuerzas, de odio, o de aceptación y rechazo, pues es por eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice personalidades que se desarrollan cuando esta etapa es muy rígida. Son personas demasiado controladoras en la vida adulta. Son porque quieren tener todo el control para no sufrir, para que no sea visto o señalado de que no estás haciendo lo que corresponde. Y entonces son personas que tienen, por ejemplo, exceso de orden y limpieza en los medios donde se desenvuelven. ¿Por qué? Porque si se nota un desorden, notarían que yo no estoy haciendo lo que me pidieron. ¿Sí me explico? Yo creo que ahí yo no sufrí porque yo soy un desordenado y todo, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, este va aquí, este otro va aquí, este va arriba del otro, esto, aquello, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, eso marca la personalidad, el orden excesivo en las cosas, o el desorden. Dígame, ¿usted cómo es? Yo soy así. No. Me molesta que mi mamá me mueva algo o así. O sea, si yo lo dejo aquí, quiero que esté así, como yo estoy acostumbrada. Sí, pero no sufra, ¿eh? O sea, así como usted hay mucha gente, y también así como desordenados como yo hay mucha gente. Pero eso es cómo nos fueron, cómo aceptamos las indicaciones que nos daban para, o sea, en esta etapa se ayuda mucho a formar el super yo.
porque es aquello que tienes que hacer y a huevo. Y no te sales de aquí porque no, ¿sí? Imaginemos que vamos a la fiesta con nuestro hijo, nuestra hija, lo peinamos, lo bañamos, le ponemos el mejor vestidito y vamos a la fiesta y llegamos y se caga. Hijo de... ¿Qué es lo que pasa? Que entonces me da mucho coraje porque socialmente no es bien aceptado eso y entonces tengo que educar. ¿Sí me explicó? Por eso somos de una manera tal. Entonces, ¿cómo cuidamos ese ambiente para que se note si tenemos orden o no? Es ahí. Una de las profesiones, por ejemplo, de estos que vivieron en exceso controlado en esa etapa son los contadores o administradores. ¿Por qué? Porque todo quieren que esté en orden. Debe haber. Todo debe de cuadrar. ¿Sí? Y bueno, muchos maestros o maestras tenemos parte del control. ¿Por qué? Porque necesitamos tener control sobre nuestros estudiantes, que no hagan aquello que no es socialmente permitido. Nosotros en la escuela ayudamos mucho a configurar ese superior. ¿Sí? Entonces, no nos angustiemos, acuérdense. Freud dice, hacer consciente lo inconsciente. Dices, es que soy un pinche mamón desordenado. Pues sí, pero yo ya sé que soy así. ¿Sí? No quiere decir que eso no afecte a los demás, pero yo ya entendí por qué soy así a través del análisis de mi vida. Y entonces puedo vivir mejor. Ya no me preocupa. ¿Sí? Si usted es demasiado ordenada, no se preocupe. Se van a preocupar los otros. ¿Sí? Porque van a decir, ay, esta maestra no. ¿Sí? Pero es aprender que eso es mi estilo, es mi forma de ser o de vivir y yo lo entiendo y no lo quiero cambiar o no puedo cambiarlo ahorita y que no me afecte. ¿Sí? Esa es la tarea del psicoanálisis. Bien, pasemos a la siguiente etapa, la tercera, es la etapa fálica. La zona erógena cambia a los genitales. ¿Sí? ¿Por qué los genitales? Porque en ese tiempo, estamos hablando de los 3 a los 6 años, cuando el niño está en preescolar, vamos a decirlo, el niño o la niña están explorando su cuerpo. Freud dice que no hay niños sanos, todos son perversos, todos tienen deseos sexuales en esa edad. Y por eso se tocan o se masturban o están explorándose y querer explorar en otros o en otras. Porque es su necesidad biológica y su identificación de su cuerpo y la diferenciación del cuerpo del otro. ¿Sí? Entonces, en esta etapa podemos encontrar niños que se están besando y decimos, ay, mira qué tiernos. Pero no es ternura, es deseo sexual, de acuerdo con la teoría de Freud. ¿Sí? Y vamos a verlo. ¿En dónde se manifiesta más ese deseo sexual? Que es en esto que él reconoce, que ustedes no ven, pero ya sí se alcanza a ver. Aquí dice complejo de Edipo o complejo de Electra. El complejo de Edipo, para Freud, lo toma de la literatura griega y dice, porque el rey va con su hijo nuevo, recién nacido, lo lleva al oráculo de Delfos, ahí donde le dicen cómo va a ser su vida, era como el horóscopo, ¿no? Entonces le decía, bueno, pues este niño va a ser cabrón. ¿Cómo? Sí, va a matar a su papá, se va a casar con su mamá, va a tener hijos con él, con ella, perdón, y entonces van a ser sus hijos y sus hermanos al mismo tiempo. Es una gran tragedia. Entonces el rey dice, sí, cabrón, hay que matarlo antes de que me mate a mí, y lo manda al bosque, pero no lo matan. Ya ven que los verdugos no siempre obedecen. Y entonces ahí vive y crece, y en un tiempo, ya cuando él es mayor, ve un regimiento que va por el bosque, y él piensa que lo van a atacar, saca su arco y avienta, y le pega al primero que va delante de ese regimiento. Pasa la vida, un tiempecito, se va a Tebas a vivir, ve que la reina está triste, está sola y está buena,
y le hace la corte, se enamoran, se casan, tienen hijos, y muchos años después se entera que aquel al que mató en el bosque era su papá, que aquella reina es su mamá y que aquellos hijos son sus hermanos también. Y entonces él, como tragedia, va y se saca los ojos, ¿no? Bueno, dice Freud, esto es algo que sucede en todas las familias. ¿Qué es el complejo de Edipo? Es el amor que tiene el niño hacia la mamá y por eso odia al papá. El complejo de Electra es el odio que tiene la niña hacia la mamá porque ama o desea sexualmente al papá. ¿Sí? Entonces vamos a ver que este conflicto es, estoy peleándome con alguien que me está quitando mi objeto de amor. Entonces sé que tengo que defender a quien yo quiero, ¿no? O a quien yo deseo, a mi mamá o a mi papá, dependiendo la figura. Entonces, el niño se va a pelear mucho con el papá cada vez que él se acerque y la quiera besar o le quiera hacer algo. Y por eso a veces van y se meten en medio de la cama cuando están bajo las sábanas queriendo hacer algo. Porque es, no te metas con mi madre, que es mi amor. Entonces, yo voy a hacer lo posible, pero como es menor, pues generalmente sale perdiendo. ¿Sí? Ándele, cabrón, váyase a su cama, ¿no? Porque aquí vamos a hacer cosas de adultos. ¿Ok? Entonces, esas cosas van formando un criterio de esa relación. ¿Sí? Pero ahí, dice Freud, hay intención sexual, tanto en niños como en niños, ¿no? Bueno, eso hace que el niño ya sabe que tiene sus órganos sexuales y que ya sabe para qué sirven, pero no los puede ejecutar porque socialmente no es aceptable y porque biológicamente no funcionarían como los adultos, pero ya lo intuye. Entonces, lo que va a hacer es empezar a buscar cómo expresarlos de manera tierna. Por eso, más con otros iguales. Sí, dígame. Yo tenía un sobrinito, porque está grande, pero cuando tenía 6 años, otra sobrina política estaba acostada con él en un sofá, en una sala, y ella estaba grande y él tenía 6 años, y se acostaron, no sé si lo tenía ahí, y el niño le dio una erección a mi sobrino. Y entonces ella se espantó y lo aventó por allá. Claro. Siempre me acuerdo de eso porque... Claro, a ver, no, tanto hombres como mujeres tenemos impulso sexual, de acuerdo con la teoría de Freud, ¿eh? No, no me vayan a decir, pinche maestro perverso. El perverso es Freud, al cabo ya se murió. Pueden buscarlo ahí en Viena, ahí. Okay. Entonces, siempre tenemos impulso sexual. Ahora, los niños también se les para la cosita, a los niños, y por eso en esta etapa es cuando, déjese ahí, porque les da comezón a los niños y a las niñas. Entonces, déjese ahí, porque se le va a caer, y estamos construyendo el super yo. O sea, ¿sí me explico? Las prohibiciones hacen que, digamos, ¿qué tienes que hacer socialmente aceptable? Que es tu impulso, y yo voy a encargarme, porque estoy educándote como ser humano, a que no lo hagas, por lo menos aquí, en esta etapa, en este momento. ¿Sí? Entonces, los niños y las niñas están tocándose, agarrándose, porque hay impulso. O sea, no hay niño que no tenga impulso sexual. Bebé, o sea, pues, niño, no bebé, sino niño, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver niños que dicen, mira, se le paró. Pues sí, porque es lo que se nota. A las mujeres no se les nota esa parte, pero hay impulso, hay deseo sexual. ¿Sí? Bueno, como no lo logró en esa etapa, porque sabe y le están prohibiendo y se rebasa esa etapa, vamos a encontrar que cuando ya entra el niño a la primaria, que es en la siguiente etapa, de 6 a 12 años más o menos, vamos a encontrar que no hay una zona erógena específica, sino que perdón, de la etapa anterior, ¿sí? Ese complejo de Edipo y de Electra, dice Freud, se manifiesta en la adolescencia y se reproduce en la edad adulta, ¿no?
¿A quién quieren? A alguien que se parezca o que me dé satisfacciones a lo que es o fue mi objeto de amor. Entonces, ¿cómo se llama? Mami Sugar y Daddy Sugar es el ejemplo del complejo de Edipo en la edad adulta. ¿Por qué quiero estar con alguien diferente? Porque me da algo que el otro en aquella etapa no me dio o me dio muy bien y me sentí bien. ¿Sí? Entonces, esos complejos en la edad adulta pueden ser por carencia o por continuidad. ¿Sí? Pero bueno, ya entendimos más o menos eso y eso es nuestra personalidad, porque así fuimos construidos socioculturalmente en el super yo y la resultante es así me manifiesto para no sufrir, ¿verdad? Bueno, en esta etapa de la latencia es el niño o la niña ya sabe que tiene órganos sexuales y que sabe cómo funcionan, pero como no los pudo ejecutar o hacer funcionar por los tiempos, no es socialmente aceptable, entonces lo que va a hacer es sublimar. Es otro de los mecanismos que vimos, que es una sublimación, que es, entonces me voy a dedicar al estudio, para que no sepan que tengo deseos sexuales. Me voy a dedicar al deporte, porque ahí puedo expresar y sacar mis deseos sexuales. Me voy a dedicar a algo artístico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí puedo expresar socialmente mejor mis deseos sexuales. Por eso se llama latencia, porque no los vemos como impulsos sexuales, sino como crecimiento del niño hacia cosas que sí ya aceptamos. Que el niño juegue mucho, es excelente, ¿no? Pero dejen a un niño sin jugar, le va a pasar lo que a su sobrino. Tiene impulso sexual y no tiene descargas de ese impulso, ¿sí? El estudio, el deporte, las artes son descargas de esos impulsos que tenemos. Entonces, en la latencia, que es en la primaria, ahí es donde el niño no se junta con las niñas tanto que como en otras etapas, a menos que ya esté en quinto y sexto, porque ahí, cuidado, porque ya va a nacer, vamos a decir, ese deseo de decir, ya soy más grande para poder manifestar mi sexualidad. Entonces, ahí tenemos que aquí hay estas actividades para sublimar o sustituir aquello que no puedo hacer. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros en primaria tenemos que aprender a identificar esas cositas que hay. ¿Por qué no te quieres juntar con o si te quieres hacer estas actividades con esta otra persona? ¿Sí? El conocer estas teorías nos sirve para, ¿sí?, colocar a nuestros alumnos en ciertas actividades o con ciertas personas, por cuestión de afinidad o de posibilidades de aprendizaje o de desarrollo. ¿Vale? Bueno, entonces los de primaria no se preocupen mucho, solamente en quinto y sexto. Pero luego desde primero andan de noviecitos. Bueno, yo tenía mis alumnos que decían, esta es mi novia. Y yo, esta es mi novia. Sí, muy tiernos. ¿Ah? Pero no, sí se fija que no es tierno. O sea, tierno socialmente, porque es mi novia. Ay, sí, cabrón, estás bien chiquillo, ¿qué novia? Puedes tener todas las novias o novios que quieras. Ojo, pero que no lo haga en la adolescencia o en la juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es tan socialmente aceptable. ¿Sí? Pues va. Ahora, nos vamos entonces a la última etapa del desarrollo de Freud. Ahí termina el estudio y dice, todo lo que sigue después de la adolescencia es repetición o regresión a aquello que vivimos en la infancia. Entonces, esta es la etapa genital. Ahora sí, dicen los adolescentes, prepárate mundo porque ya desperté. Por eso, en la escuela secundaria, los niños generalmente no van a aprender. ¿A qué van? A la búsqueda de la expresión de sus impulsos sexuales. Porque ahí hay una competencia fuerte, porque ahora sí
Ya todos estamos en esa etapa sexual despierta y hay que competir por una pareja. Por eso son competitivos. Porque buscan quién, y entonces yo quiero ser el mejor que me elija la pareja de los que hay o de las que hay como posibles candidatos. Entonces ahí es donde se pelean mucho por eso, ¿no? Por demostrar quién es mejor. Porque la pareja me tiene que elegir a mí y no al otro o a la otra. ¿Sí? Entonces, este costal de neuronas, digo, de hormonas que son los adolescentes es precisamente por eso. Incontrolables muchas veces. En primaria, en quinto y sexto, es cuando empieza ese despertar que se llama prepubertad o preadolescencia. Y ya en la adolescencia, pues imagínense, rompe el niño o quiere romper esta relación que siempre ha tenido del hogar. Siempre he querido a alguien de mi casa o alguien de mi familia, pero ahora dejo eso o quiero dejar eso, ser más libre, más amplio en el mundo y voy a buscar a alguien que no sea de mi familia. Entonces quiero tirar o apuntar mi impulso sexual hacia hombres o mujeres de mi escuela que no necesariamente son de mi ambiente familiar. ¿Sí? Y está el probar de una u otra forma el cómo me puedo relacionar con ellos, porque la adolescencia es una búsqueda. O sea, no dicen que es adolescencia porque adolece de madurez o de cosas fuertes que le ayuden a ser, a entenderse mejor en la vida futura. Entonces, aquí empiezan los actos sexuales preliminares de la búsqueda, el toque de uno con otro. ¿Sí? El beso, la caricia, llegar hasta donde se pueda, eso en la adolescencia. ¿Sí? Pero algunos logran, y otros no lo logran, realizar el acto sexual, porque es el impulso vital que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahí se empieza a dar también una revisión del complejo de Edipo, porque se busca a alguien. Como no he podido desprenderme del todo de mi madre o de mi padre, a alguien que se parezca a algo o en algo a eso. O de lo que no me pudo dar, esa persona lo tiene. Y entonces ahí es como se empieza a buscar. Y la otra reedición, pues es en la edad de juventud o de adultos, ¿no? Cuando hacemos o marcamos diferencias en edades más grandes, pero es buscar a alguien que me dé satisfacción. ¿Sí? Que puede ser satisfacción sexual, que puede ser satisfacción económica, satisfacción emocional, cualquier tipo de satisfacción, pero que me ayude a llenar esa carencia que tuve en la infancia. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que los adolescentes ya saben para qué sirven los órganos sexuales y generalmente se piensa que es para la reproducción. En la adolescencia se reconoce a nivel internacional que estamos en edad núbil. Núbil quiere decir que yo ya tengo la posibilidad de reproducirme sexualmente con otro miembro de la especie y que puedo desprenderme después de mi familia para formar una familia propia. En eso ahí empieza. Entonces, entender cómo son los niños o los adolescentes nos ayuda mucho en la escuela. Entonces tenemos aquí algunas de las ideas que Freud nos proporcionó para conocernos, ¿verdad? Y cómo podemos aplicarlos en la escuela. En la escuela, aquí es mucho de lo que hay en la escuela es tratar de entender por qué los niños hacen ciertas cosas que parecen para ellos son inconscientes, pero que si nosotros las sabemos analizar, ya sé por qué las está haciendo. Si un niño me dice, mamá, cabrón, yo no soy tu mamá, soy tu maestra, pero ¿qué viste en mí? Simbólicamente estás viendo a alguien que se parece a tu mamá, tiene ciertas características, o no lo tienes allá en casa y por lo tanto quieres verme a mí como tu mamá sustituta.
¿sí? Entonces, esas cositas vamos a ver. ¿Sale? ¿Por qué ciertos niños se pelean por ciertas cosas dentro del aula? Para saber cómo entenderlo eso, pues es que analizar las conductas que tienen para saber qué tan conscientes o inconscientes son de esas cosas. ¿Sí? Pero eso, para eso nos ayuda esta teoría de la personalidad. Entonces, lo que hace Freud con esas aportaciones es decir, lo más importante es que hay que entender que el niño es niño y que el niño no es el adulto chiquito, porque generalmente se trabajaba así, que los niños son adultos chiquitos y hay que tratarlos como adultos, pero un chiquito. Dicen, no, los niños son niños y tienen un proceso diferente y así se construye o así les construimos su personalidad. Pues lo que somos hoy es gracias a esas etapas de cómo lo vivimos, bien o mal, ¿verdad? También al enfoque más comprensivo entre lo que es el estudiante y el maestro. O sea, lo que somos, cómo somos, qué tenemos y qué es lo que ellos tienen para estar aportando en esa relación, ¿sí? Porque hay cosas que ahorita, por ejemplo, ya no podemos hacer dentro del aula con los alumnos porque se ha entendido que había intenciones de parte de uno o de otro en esa búsqueda. Entonces, hoy ya no podemos hacer ciertas cosas porque se malinterpreta, porque estamos tocando las partes sensibles del inconsciente que hay y que podemos construir simbólicamente una relación diferente. Entonces, en eso nos ha ayudado, ¿no? Y un enfoque más holístico, es decir, no solamente es el niño, su cuerpo, sino todo lo que simbólicamente ha ido construyendo gracias a lo que vive en casa o en su comunidad y a lo que tenemos en la escuela para darle. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, dice Freud, el aprendizaje no solamente es un proceso cognitivo, sino que también está influenciado por los deseos, por las emociones o por los conflictos inconscientes que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué estudio más con una persona que con otra? ¿Por qué me gusta más su forma de enseñanza? ¿Sí? O porque me representa un terror que tengo con respecto a ese tipo de personas. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué algunos niños nos quieren más que otros? Simplemente por lo que está representando. ¿Sí? Entonces, nosotros somos espejo de algo que no sabemos siempre qué es, pero que tenemos que investigar. ¿Sí? Entonces, bueno, ya está. Esa es la teoría del psicoanálisis. ¿Sí? Con eso tienen por hoy. ¿Verdad? Pero ya entendieron por qué es importante conocer. Entonces, en la plataforma están todas las teorías seguidas, que es esta teoría de Abraham Maslow, luego seguimos con la psicología gestal, que es todas estas cosas, y después tenemos la teoría, ahí están las explicaciones, ¿eh? Después está esta teoría de Erik Erikson, que es muy sencilla, luego la de conductismo, y después está Piaget, y finalizamos con Vygotsky. Pues toda esta presentación ya está ahí arriba, ya están los videos de cada uno de ellos para que ustedes vean. Y están los dos libros, los dos capítulos. Los dos libros están en el capítulo 3, el de Juan del Val y el de Judith Merced. De esta manera conoceremos mejor a nuestros estudiantes. La siguiente semana veremos cómo conocerlos mejor. O sea, no solamente desde la teoría, sino estrategias que tendríamos que saber como maestros y aplicar dentro del aula o de la escuela para conocer esas condiciones que traen. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Cero. No, ya. ¿Ya no están? ¿Ya se fueron? Ah, ¿cuántos hay? ¿Cuántos tenemos? ¿10 por lo menos? No sé. Sí, si no, yo hablando aquí como perico y nada más hay 10. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí hay 10. Allá debe de haber. Hay 22. 22, ¿sí? Es que si no hay 10, yo no trabajo. ¿Verdad? Ya sabemos por qué, ¿verdad?
porque yo soy un maestro de 10. Yo no puedo ser un maestro de 8. No tengo que ser un maestro de 10. Entonces, por favor, lean, revisen los videos y hagan los ejercicios. Ahí está un examen sencillo. Y luego, nuestros exámenes que estamos poniendo son sencillos porque es temático, sobre el tema. Ya antes del examen final, haremos un simulador de 100 ejercicios, pero ya tipo UCICAM y con esa complejidad. ¿De acuerdo? Bueno. No se les olvide, lunes o martes, hagan su cita. No se les olvide. Yo les voy a tratar de recordarles el lunes. Ahí está. Hoy es el día de la cita. Hoy es el día de la cita. Hoy es el día de la cita. ¿Vale? Va. Bueno, gracias. La pase de lista, por favor, no se les olvide. Hagan un pase de lista allá, en línea y aquí. Dos manitas levantadas, a ver, vamos a ver. ¿Dónde están las manitas levantadas? Aquí. Bien, Jesús y Emiliano, adelante. Profe, buenos días. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que para Querétaro las citas, bueno, el horario de citas se modificaron? ¿Cómo se modifica? Bueno, el horario, por ejemplo, que antes era de 8 a, no sé, a 17 horas, 5 de la tarde, creo que Ajá. estaban diciendo que iba a ser de 10 a 3, o sea, iba a ser más reducido, pero no sé. Mira, eso lo sabemos hasta el lunes. Bien, pero ahí te dan media hora por cada uno. ¿Sí? Va a depender cada instancia o cada lugar. Ahora, ¿tú qué horario vas a tomar? El que esté disponible el día que logres entrar al sistema, ahí te va a decir qué día y qué hora. Y recuerden, es en línea. O sea, no importa que sea a las 10 o a las 3 o a las 5, yo tengo que estar en línea para poderme conectar. ¿Sí? Eso lo hacen por cuestiones administrativas. Cada instancia ordena cómo va a llevar a cabo ese registro. Entonces, si así lo determinan, así lo ponen. O sea, y hay que obedecer. Porque si no, dices, no, es que yo no quiero, yo quiero a las 8 de la mañana. Pues no hay. Pues, no va a haber a las 8 de la mañana, en el horario disponible. ¿Sí? Entonces, va a estar los horarios y ustedes eligen el que está disponible y ya luego les va a generar el folio. O sea, es un archivo PDF, es un pop-up o una pantalla flotante que va a aparecer cerrando el registro. Cuando ya le ponemos aceptar, tienen que escribir ahí acepto, ¿sí? Entre comillas, ¿verdad? Con su puño y letra. Tienen que escribir acepto. Cuando ya eligieron el horario, dice, ok, acepto. ¿Sí? Y entonces les genera un archivo PDF. Ese archivo PDF es el primer documento que deben de entregar, o sea, dentro de la lista. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para que vayamos. Entonces, los que van a otros estados, vean la convocatoria de su estado. Por ejemplo, tú vas a Guanajuato, ¿verdad? ¿Ya alguna novedad? Nada. Todo igual. Entonces, por ahí, ¿no? Sí, la otra pregunta, perdón. Emiliano. Hola, maestro, nada más para recordarles si puede subir la sesión de la clase pasada, por favor, maestro. Sí, cómo no. Sale, También igual. tengo una dudita, ya ve que, pues, bueno, el lunes se lanzan las convocatorias. No sé si desde el domingo ya como hasta la 1 de la noche podré empezar a meterme. Mira, ahí es probable que no, porque el año pasado la UCICAM manejó un horario que era hasta las 10 de la noche, creo, 8 o 10 de la noche. O sea, no es las 24 horas. Ahora no sé cómo lo voy a tener. Entonces, por eso recortan horario y se satura más. En los primeros tiempos, hace 4 o 5 años, era a cualquier hora de las 24 del día, podías ingresar. Hoy tiene como horarios para hacerlo. Entonces, hay que estar insistiendo. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Y nada más es sacar cita, ¿verdad? No hay que subir nada de momento. No, ahí hay que llenar toda la información que nos piden, actualizar los que ya hicieron su usuario UCICAM
actualizarla, recuerden, en donde está la sillita de ruedas que dice accesibilidad, ustedes denle clic y hasta abajo digan ninguna o pongan si tienen alguna necesidad. Pero si no lo tienen señalado o marcado ese espacio, es como si no estuviera actualizado totalmente sus datos y no les genera la cita. De acuerdo. Dale, va. Gracias, bonito fin. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Cualquier duda, la semana estamos a sus órdenes. No, Profesor, buenos días. dígame. Sí se escucha. Es que pensé que no, porque no funcionaba el micrófono. Profesor, soy Deli. Yo por ahí le mandé un Y mensajito. ya lo estoy revisando. Ahorita, en un ratito más, terminando la sesión, háblanos en 10, 15 minutos para ayudarte a ver cómo lo resolvemos. ¿Sale? Muy bien, entonces le marco. Sí, por favor. Ya tengo claro cuál es tu problema y ahorita lo intentamos resolver. Dale. Muchas gracias, profesor. Entonces en unos 10, 15 minutos le marco. Al Sí. personal, ¿verdad? Sí, por favor. Muy amable, gracias. Hasta luego. Dejamos de grabar. Va. ¿Alguna otra duda aquí? ¿Todo bien? Yo, en ese aspecto de subir